Hoy chicos os traigo una review, un unboxing, un poco de todo sobre este HomePod Mini porque hay muchas cosas que se pueden hacer con este pequeñito dispositivo que probablemente no sabíais y vamos a empezar un poco por qué contiene en la caja este pequeño dispositivo, porque la verdad que es súper pequeñito, tiene prácticamente la mitad del tamaño de alto de un iPhone 12 mini y como estaréis viendo, aunque no lo parece en pantalla, si lo veis en persona decís ¡wow! Qué pequeño, pero ya veréis lo alto que suena y lo bien que suena. Vamos a empezar con el unboxing. Simplemente es una cajita que si la abrís vais a encontrar directamente el dispositivo ahí, que viene con un cable que no vamos a poder reemplazar y que es USB-C. Para ello necesitamos un adaptador mínimo de 20 vatios, no funciona con los adaptadores de MacBook, pero lo bueno es que ya nos trae incluido este adaptador de corriente de 20 vatios oficial de Apple. Y también os tengo que decir que funciona con los no oficiales, pero bueno, si ya nos trae este dentro, ya estamos contentos porque además también nos trae algunas guías de instrucciones, así como una pegatina de Apple por si queremos instalarla en cualquier sitio de la casa. Ahora sí que sabemos qué es lo que trae dentro, vamos a por ello, vamos a ver qué hace este dispositivo y si vale la pena por 99 euros o 99 dólares que cuesta, que es prácticamente lo que cuestan los mismos dispositivos en la competencia. Y es que hay cosas realmente chulas que se pueden hacer con este dispositivo. La primera es que vamos a poder, acercando el dispositivo al HomePod, traspasar la canción directamente desde nuestro iPhone hacia el HomePod o desde el HomePod hacia nuestro iPhone, y es súper sencillo, intuitivo y funciona con Apple Music de una manera totalmente nativa. También funciona con Spotify, lo he estado probando, o incluso con otros reproductores como YouTube, ¿vale? Si queremos pasar un vídeo de esta manera también vamos a poder lógicamente pasar el audio del vídeo, y la verdad que es súper intuitivo y la verdad que no hay que configurar nada, ¿vale? La configuración principal del propio HomePod es súper sencilla, eso sí, está muy adaptado a iPhone, y si tenéis un Android yo creo que directamente no se puede configurar, o si se puede, realmente no lo he probado y no sé cómo se hace, porque si tienes un iPhone te salta directamente y es súper sencillo. Así que una cosa mala es que está muy centrado en el ecosistema Apple, y esto solo lo vamos a conseguir si realmente tenemos un iPhone o un iPad o directamente un Mac. Así que, bueno, otra de las cosas que podemos hacer que me ha resultado bastante útil es utilizar este HomePod Mini como un altavoz. Es cierto que, bueno, pues no tiene tanta calidad de sonido como tenía su hermano mayor, pero en este caso vamos a poder utilizarlo como un altavoz para ver vídeos, por ejemplo. Yo suelo ver mucho contenido en YouTube y realmente si un vídeo está bajo o realmente quiero escuchar un vídeo con calidad, pues el iPhone no me da suficiente calidad como para escucharlo bien, así que podría utilizar este HomePod Mini, y la verdad que es súper sencillo, ya os digo, de pasar canciones y utilizarlo como un altavoz. Incluso para fiestas vamos a poder utilizarlo. Y es que la tercera cosa que me parece también increíble es lo bien que suena, porque a pesar de ser muy pequeñito, suena bastante bien. Es cierto que no tiene subwoofer y por tanto los bajos no son tan intensos, pero bueno, la verdad que tiene un sonido de 360 grados, un sonido nítido a cualquier volumen, y además sorprende los bajos a pesar de que no tiene ese subwoofer, ¿vale? Aún así, yo creo que se escucha muy bien. Os voy a poner una prueba. Y otra cosa súper interesante que tiene se llama intercomunicador. ¿Y qué es esto? Pues es una función dentro de la aplicación de casa que nos va a permitir hablar directamente desde el HomePod y que se escuchen en todos los dispositivos conectados a la casa, ¿vale? En familia tenemos que tener a esas personas, pero luego la verdad que es muy sencillo. Además vamos a poder también hablar desde el iPhone con el intercomunicador fuera de casa y que se escuche en todos los HomePod que tenemos en nuestra casa o incluso en
en todos los dispositivos que estén conectados al intercomunicador. Es un poquito difícil de explicar, pero yo creo que lo vais a entender mejor así. Así que yo creo que ha quedado bastante claro. Si hablamos mediante el intercomunicador, se va a escuchar en todos los dispositivos que tengamos conectados a la aplicación de casa. Hola, estoy en el supermercado, ¿qué tengo que comprar? Esto además podremos hacerlo por secciones o salas de la casa y la verdad que funciona bastante bien y es útil sobre todo cuando necesitamos transmitirlo a una familia entera. Lógicamente si vivimos solos en casa o con una persona, pues por WhatsApp yo creo que acabamos antes, pero si somos muchos la verdad que puede resultar bastante útil. Saber es que este HomePod Mini tiene controles táctiles que me parecen muy útiles. Si por ejemplo pulsamos una vez se va a pausar o se va a reproducir una canción. Si pulsamos 2 veces vamos a pasar de canción hacia adelante y si pulsamos 3 veces vamos a ir hacia atrás en las canciones, así como si pulsamos el botón de volumen, pues lógicamente aumentaremos el volumen, reduciremos el volumen con el menos y si mantenemos pulsado accederemos a Siri para preguntarle cualquier cosa en todo momento. Lógicamente siempre podremos utilizar el Oye Siri para hablar con ella. ¿A quién quieres llamar? Nada, Siri. Además, en cuanto a seguridad, me gusta que Apple haya implementado algunas cosas como poder eliminar el historial de Siri, ¿vale? Toda aquella relación, todas aquellas preguntas, todas aquellas respuestas o interacciones que hayamos tenido con Siri, vamos a poder borrarlas simplemente desde aquí. Me parece una manera muy intuitiva de poder hacer esto y todo el mundo, mediante los ajustes y casa, podremos acceder a ello. También podemos configurar alarmas que creo que es algo que podemos hacer con todos los altavoces inteligentes, pero no sé, lo tenemos tan fácil aquí cuando estamos configurando nuestro HomePod que yo creo que es también digno de mencionar porque es súper sencillo. Y otra cosa que me ha parecido súper interesante es que vamos a poder reproducir automatizaciones o crear automatizaciones automáticas, ¿vale? Esto significa que si salimos de casa podemos establecer que automáticamente cuando detecte que hayamos salido de casa se pare la canción o se pare el vídeo que se está reproduciendo con los altavoces mediante el HomePod o que cuando lleguemos a casa reproduzca cualquier sonido que nosotros queramos. Algo malo que no me ha gustado es que necesitamos tener Apple Music o una suscripción a esta plataforma para poder establecer un sonido por defecto. No nos deja elegir una aplicación de tercero como Spotify o otra aplicación para reproducir un sonido, sino que tenemos que utilizar Apple Music, cosa que yo no tengo y la verdad que me gustaría que ofrecieran alternativas. Aún así, chicos, esta ha sido un poquito una review hablándoos un poco de las cosas interesantes, cosas útiles que podéis hacer con este HomePod Mini. Lógicamente controlar todos los accesorios inteligentes de la casa también podremos hacerlo, pero yo en este caso no tengo tantos como para mostrároslo y ver cómo funciona, así que bueno, lo dejaremos para un siguiente vídeo. Así que espero que os haya gustado, apoyadlo porque vienen muchísimos más vídeos relacionados con los nuevos productos Apple y la verdad que me hace mucha ilusión presentároslos. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Si queréis comprar este HomePod Mini tenéis todos los enlaces en la descripción, que es donde yo los he comprado. ¡Chao, chicos!